Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un hijo criado con amor sea capaz de traicionar a su propia madre de la forma más cruel. Pero lo más increíble no es eso, sino quién la salvó. Prepárate para presenciar un milagro tan real como desgarrador, donde un caballo, sí, un caballo, se convierte en el instrumento de Dios cuando todos los humanos fallaron. ¿Te atreves a sentir cada palabra hasta el final? Esta historia no solo te conmoverá, te hará cuestionar lo que realmente significa la fe, el perdón y la lealtad. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde cálida en el Remanso, ese pueblito escondido entre montañas y ríos que casi nunca sale en los mapas, pero donde cada hoja que cae tiene historia. El cielo brillaba con ese azul limpio que solo se ve en los lugares donde la prisa no existe. El canto de los grillos se mezclaba con el susurro del viento que pasaba entre los árboles de mango y naranjo, y la tierra olía a vida. A simple vista, todo parecía en paz, pero no todos los corazones en ese pueblo estaban en armonía. Doña Clara Vázquez, una mujer de 76 años, delgadita, piel morena clara curtida por el sol y las tristezas, caminaba descalza por el jardín de su casa de adobe. Llevaba un vestido floreado de algodón que ya mostraba los años y un rebozo azul celeste que envolvía sus hombros como si fuera su escudo. Su cabello blanco, bien recogido en un chonguito bajo, soltaba unos cuantos mechones que danzaban con la brisa. Tenía los ojos grandes, dulces y cansados, de esos que han visto demasiadas despedidas, pero siguen buscando lo bueno en las personas. Esa tarde, mientras regaba con una lata oxidada las bugambilias que ella misma había sembrado, se detuvo un momento y alzó la vista. El sol bajaba poco a poco, pintando de oro las paredes viejas y los árboles del camino. Cerró los ojos y suspiró, no por cansancio, sino por gratitud. Aunque la vida no le había sido fácil, siempre encontraba razones para agradecer. Tenía hijos, nietos, y una casa que aún resistía los ventarrones. En el porche, sentado en una mecedora que crujía con cada movimiento, estaba su hijo Rubén. Tenía 42 años, alto, cuerpo fuerte como de quien ha trabajado en el campo, pero con la mirada dura, casi vacía. Su piel tostada por el sol contrastaba con su barba descuidada, y sus cejas gruesas daban sombra a unos ojos que ya no brillaban como antes. Llevaba una camisa de mezclilla manchada y un sombrero que ya había perdido su forma. Observaba a su madre sin decir palabra, mascando un trozo de pan viejo como si masticara sus propios pensamientos. ¿Quieres café, mijo?, preguntó Clara, con esa voz bajita y temblorosa que parecía más una caricia que una pregunta. Rubén no respondió. Solo se levantó de golpe, haciendo rechinar la madera vieja del piso, y caminó hacia el corral, donde los animales esperaban el alimento de la tarde. Clara lo observó alejarse con un nudo en la garganta. Ya no era el niño que corría por el monte con los zapatos al revés y una sonrisa que podía encender el pueblo entero. Algo se había quebrado en él con los años, algo que ni el amor de madre pudo remendar. Volvió a su tarea en el jardín, pero su mente ya no estaba entre las flores. Pensaba en Rubén, en cómo había cambiado desde que su padre falleció, en cómo empezó a cargar culpas que no eran suyas, en cómo se volvió silencioso, distante y últimamente cada vez más frío. La noche llegó con su manto de estrellas y el pueblo fue apagando sus luces una a una. En la casa de doña Clara, el único sonido era el tic-tac de un viejo reloj de pared que su esposo le había regalado en su aniversario 40 años atrás. Ella tejía sentada en su silla, mientras Rubén se encerraba en el cuarto que había sido suyo desde niño. Las palabras entre ellos eran escasas, como si hablar costara más que guardar silencio. «Diosito», susurró Clara mirando al techo con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «Yo no entiendo qué hice mal, pero no lo abandones. No permitas que su corazón se pierda del todo.
En algún lugar del monte un caballo relinchó. Nadie lo escuchó, pero el viento sí. Y el viento siempre sabe hacia dónde llevar los milagros. Esa noche no hubo lluvia, ni tormenta, ni luna llena, pero algo invisible comenzó a moverse, algo que no se ve con los ojos, pero que se siente con el alma. Al amanecer, el remanso despertaría igual que siempre, pero el destino de doña Clara ya no sería el mismo, porque a veces los días más comunes son los que esconden los inicios de los milagros más grandes. Era temprano por la mañana, pero el calor ya empezaba a colarse por las rendijas de las ventanas de madera. El remanso despertaba lento, con el canto de los gallos mezclándose con el crujido de las hojas secas bajo los pasos de quienes iban rumbo al mercado. Dentro de la casa de doña Clara, la cocina olía a pan recién tostado, café de olla y canela. Las paredes, adornadas con fotografías descoloridas de familia, parecían testigos silenciosos de tantas historias compartidas en ese mismo espacio. Doña Clara, con su delantal manchado de masa y su cabello recogido en su acostumbrado chonguito, preparaba el desayuno como cada mañana. Ponía los frijoles en el comal mientras tarareaba una canción antigua, de esas que su madre le cantaba cuando era niña. Sobre la mesa de madera ya había puesto un platito con queso fresco, pan dulce y 2 tazas de barro llenas de café humeante, una para ella y una para Rubén. «Mijo, ven a desayunar antes de que se enfríe», dijo con dulzura, levantando un poco la voz hacia el cuarto del fondo. Rubén salió unos segundos después. Su rostro estaba sombrío, como si algo lo hubiera estado carcomiendo por dentro toda la noche. Sus ojos, hinchados por el insomnio, evitaban mirar a su madre. Se sentó sin decir palabra, tomó la taza y bebió un sorbo largo, como si el café pudiera tragarse también el coraje que llevaba por dentro. «Rubén, estuve pensando, si quieres, puedo ayudarte a hablar con tu primo Mauricio. Él te puede dar trabajo en la cooperativa. Es buen muchacho y siempre...» «Ya no necesito limosnas, mamá», interrumpió con voz seca, dejando la taza sobre la mesa con un golpe sordo. Clara lo miró, sin alzar la voz, con esa paciencia que solo tienen las madres. Respiró hondo. «No es limosna, hijo, es una puerta. Todos necesitamos una mano de vez en cuando». Rubén se levantó bruscamente, arrastrando la silla. «¿Y dónde estuvo esa mano cuando yo la necesitaba?», gritó de pronto con los ojos encendidos. «Cuando papá murió, tú te volviste sombra, Clara. Te enterraste en esa iglesia, en tus rezos, en tus nietos, menos en mí». El silencio cayó como un trueno. Doña Clara se quedó quieta, con la cuchara de madera aún en la mano. Sus ojos se nublaron, pero no por miedo. Era una mezcla de tristeza, sorpresa y algo más, algo que dolía hondo, la incomprensión. «Rubén», susurró ella sentándose lentamente. «Yo traté, tal vez no de la forma que tú esperabas, pero yo estuve ahí, cuidándote, esperando que hablaras, que confiaras». Él la miró con rabia contenida. Caminó de un lado al otro, como una fiera atrapada. «No, mamá, tú elegiste a todos menos a mí. Hasta a esa niña enferma, la hija de mi hermana, le diste tus ahorros. Pero cuando yo te pedí ayuda para poner el taller, me dijiste que no, que no». Clara cerró los ojos, bajó la cabeza. «Ese dinero era para las medicinas de Lupita, Rubén, una niña de 7 años. No podía dejarla sin tratamiento». «Claro, siempre hay una excusa, ¿verdad? Siempre hay alguien más importante que yo». En ese momento, su voz no era la de un hombre de 42 años. Era la de un niño dolido. Un niño que jamás aprendió a pedir consuelo sin levantar la voz. Clara se levantó con esfuerzo, fue hacia él y tomó sus manos con ternura, aunque él intentó apartarse. «Mijo, no sé en qué momento te perdí, pero si supieras cuánto te he amado». Rubén retiró las manos, apretó los puños. «Pues ya no importa, porque tú ya no significas lo que antes significabas para mí». Y sin más, salió de la casa, dejando la puerta abierta, el viento colándose como si quisiera arrastrar consigo esa conversación rota.
Clara se quedó de pie unos segundos. Luego se dejó caer en la silla con las manos temblando y la mirada fija en la taza aún llena frente a ella. La semilla del dolor ya había germinado hacía tiempo en Rubén. Pero ese día, con palabras que cortaban como cuchillos, acababa de echar raíces profundas. Y aunque Clara intentó regar su alma con amor, parecía que el resentimiento había crecido más rápido. Doña Clara no sabía que ese sería el último desayuno que prepararía para su hijo. Porque cuando el corazón se oscurece, uno puede hacer cosas impensables. Y en algún lugar, entre los montes que rodeaban el remanso, ese caballo marrón, el mismo que pocos sabían de dónde venía, alzó la cabeza como si algo lo inquietara, como si ya supiera que muy pronto su destino se entrelazaría con el de una madre a punto de ser traicionada por la sangre que ella misma trajo al mundo. Era medianoche en el remanso. El cielo estaba claro, salpicado de estrellas que titilaban como testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. El viento había bajado y todo parecía dormido. Los perros echados frente a las casas, los grillos cantando en la distancia y hasta el río El Suspiro corría más callado que de costumbre, como si presintiera la desgracia que venía flotando en la oscuridad. Dentro de la casa de adobe, doña Clara dormía profundamente, envuelta en su cobija de lana tejida por su propia madre. Su respiración era tranquila y su rostro, aún con las arrugas de los años, se veía en paz. El crucifijo colgado sobre la cabecera parecía vigilarla como lo había hecho durante décadas, y la vela que siempre dejaba encendida en su altar personal titilaba débilmente a punto de apagarse. Pero en la sombra del pasillo, Rubén observaba en silencio, de pie, inmóvil, con los brazos cruzados y los ojos encendidos por una mezcla de enojo, frustración y algo mucho más oscuro. No había lágrimas. Ya no. Algo dentro de él se había roto tiempo atrás, y esta noche lo poco que quedaba de empatía se había marchado sin mirar atrás. Llevaba una camisa negra sin abotonar, el cabello despeinado y la mirada fija en su madre. En su mano derecha sostenía una cuerda gruesa de yute como las que usaban en el campo para amarrar animales. Caminó lento hacia ella, como si cada paso lo empujara más al abismo del que ya no habría retorno. «Lo siento, mamá», murmuró apenas, aunque ni él mismo sabía si lo decía de verdad. Con movimientos rápidos y fríos, amarró las muñecas de Clara. La cuerda rozó su piel fina y envejecida, pero ella no despertó. Había tomado algo del botiquín horas antes, un calmante que mezcló en su té. Sabía que era la única forma. No quería escuchar sus súplicas, no quería dudar, no quería que le temblaran las manos como aquella vez que pensó en irse para siempre y no tuvo el valor. Después de atarle también los tobillos, la cubrió con una manta y la cargó como si fuera un bulto. La sintió tan liviana, tan frágil, como un costal de recuerdos que pesaba más en el corazón que en los brazos. Salió por la puerta trasera sin hacer ruido, cruzó el corral y se dirigió al río, donde una lancha vieja de madera esperaba, anclada entre ramas secas. La luna iluminaba el camino lo justo, lo suficiente para ver, pero no para ser visto. A lo lejos, un coyote aulló y el corazón de Rubén se aceleró, pero no se detuvo. Colocó a Clara dentro de la lancha, acomodándola con cuidado, casi como si aún le importara. Amarró la cuerda al borde del banco y la miró por última vez. «Tú escogiste a todos, menos a mí», susurró con rabia. «Ahora yo elijo que te olvides de todos». Empujó la lancha al agua. Al principio no se movió mucho, pero la corriente del suspiro no perdona, y menos de madrugada. Poco a poco la lancha empezó a alejarse, arrastrada río abajo. Rubén se quedó de pie en la orilla, viendo cómo su madre desaparecía entre la neblina y los reflejos plateados del agua. Sintió un vacío extraño, como si algo dentro de él hubiera muerto también. Volvió a casa caminando como un fantasma, con las manos sucias y el alma manchada. Nadie lo vio.
Nadie lo escuchó, al menos eso pensaba. Pero a unos cuantos metros, desde lo alto de una colina donde crecen los mezquites más viejos del pueblo, una figura oscura y majestuosa lo había observado todo. Era un caballo marrón, de cuerpo firme, crin negra y ojos grandes como el universo. No tenía jinete, ni cuerda ni marca alguna, y sin embargo no era salvaje, no huía, no relinchaba, solo miraba, con una calma que no era de este mundo. El caballo bajó la cabeza levemente, como si entendiera lo que acababa de pasar. Luego giró sobre sus patas fuertes y trotó hacia el río, no por el sendero habitual, sino cruzando entre ramas y piedras, guiado por algo que no se explicaba con lógica ni con mapas. Porque a veces lo divino no hace ruido, pero actúa. Mientras tanto, la lancha avanzaba por las aguas oscuras. Clara comenzaba a despertar. Confundida, sintiendo el frío del viento en el rostro, intentó moverse, pero no pudo. Trató de gritar, pero su voz era apenas un hilo. Vio el cielo estrellado sobre ella, el vaivén de los árboles en la orilla, el reflejo de la luna partida en pedazos por las olas. Y de pronto comprendió. «Rubén», alcanzó a susurrar. «¿Qué hiciste, hijo?». Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas arrugadas. No de miedo, sino de una tristeza tan profunda que parecía dolerle en los huesos. Aún así, sus labios se movieron en silencio, repitiendo una oración que había aprendido cuando era niña. «Señor, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás conmigo». Y en algún rincón del universo, alguien o algo la escuchó, porque mientras la corriente la arrastraba hacia la temida cascada del olvido, un par de ojos brillantes vigilaban la orilla. Un caballo marrón había empezado a seguirla, y con él venía la respuesta que cambiaría todo. El cielo comenzaba a pintarse de tonos naranjas y rosados, mientras el sol, aún tímido, se asomaba por detrás de los cerros que rodeaban el remanso. Era una de esas mañanas en que todo parece estar en silencio, como si el día entero contuviera la respiración. El río, el suspiro, que tantas veces fue testigo de juegos de niños, bautizos, pescas y despedidas, ahora se convertía en el escenario de una injusticia profunda. La lancha de madera crujía con cada sacudida del agua, avanzando lentamente, pero sin pausa. En su interior, doña Clara Vázquez, aún atada, luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. Sus párpados pesaban, como si aún hubiera restos del calmante en su cuerpo, pero su mente ya estaba lúcida. El viento acariciaba su rostro con una frialdad que calaba los huesos. Abrió los ojos lentamente y lo primero que vio fue el cielo abierto, sin techo, sin paredes, sin su casa. Se movió con dificultad, sintiendo el ardor en las muñecas por el roce de la cuerda. La manta con la que Rubén la había cubierto ya estaba húmeda. Sus piernas estaban entumidas, pero su corazón, ese estaba roto. «¿Dónde estoy?», susurró, y al girar la cabeza lo entendió todo. El rumor del agua, las copas de los árboles deslizándose hacia atrás, el sonido de la corriente acelerando, no había duda. Estaba siendo llevada por el río, y sola. «Rubén, mi hijo, ¿qué hiciste?», murmuró, con la voz rasgada por el llanto que no alcanzaba a salir. Intentó moverse, girar el cuerpo, empujar con las piernas. Nada. Las cuerdas estaban firmes, hechas por alguien que conocía bien cómo sujetar un cuerpo sin dejar escapatoria. Con esfuerzo, logró incorporarse levemente, quedando recostada sobre su lado izquierdo, desde donde pudo ver la ribera. Todo pasaba rápido, y al mismo tiempo parecía eterno. Los árboles pasaban uno tras otro. Unas garzas volaban a lo lejos, y ella, sola en medio de un río que la arrastraba hacia un destino que no conocía. Más allá del terror, había una tristeza tan profunda que ni el agua podría disolver. «Señor», dijo en voz baja cerrando los ojos, «si esta es mi hora, si tú decidiste que aquí termina mi camino, solo te pido que perdones a Rubén. No le guardes rencor. Yo
Yo sigo siendo su madre. Las lágrimas ahora sí salieron, rodando por sus mejillas y cayendo en su pecho, donde tenía colgado un pequeño escapulario de la Virgen de Guadalupe. Sus dedos, aunque amarrados, lograron sujetarlo con suavidad. Virgencita, no me dejes sola. Tú sabes que no tengo miedo de morir, pero no así, no sin decirle a mi nieta que la amo, no sin mirar el rostro de mis otros hijos una vez más, no sin perdonar con mis propios labios. Un golpe seco sacudió la lancha. Clara abrió los ojos de golpe. Había chocado contra una rama gruesa que flotaba cerca de la orilla. El impacto no fue fuerte, pero suficiente para hacerla darse cuenta de lo cerca que estaba de las piedras y de la curva que marcaba el inicio de los rápidos. Y entonces lo escuchó. Un sonido grave, un relincho largo, profundo, como un lamento o una advertencia. Volteó la cabeza como pudo, y allí, entre los árboles, en la orilla más cercana, lo vio. Un caballo, marrón, imponente, de patas firmes y crin que brillaba bajo el sol naciente. Sus ojos grandes y oscuros la miraban fijamente. No había miedo en él, ni duda, solo decisión, como si supiera exactamente lo que debía hacer. «Estoy soñando», dijo Clara, casi sin voz. El caballo caminó paralelo al río, siguiendo la lancha. Sus pasos eran precisos y sus orejas estaban erguidas. El animal bajó al nivel del agua y sus patas delanteras tocaron la corriente. No retrocedió, no vaciló. Doña Clara lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. El animal relinchó de nuevo, más fuerte esta vez, y fue ahí cuando algo dentro de ella, una chispa, una voz, una certeza, le susurró al corazón: «No estás sola». La lancha giró repentinamente. La curva del río se estrechaba y más adelante las piedras comenzaban a sobresalir como dientes listos para destrozar lo que se acercara. El sonido de la cascada de El Olvido ya se hacía presente, como un rugido lejano, anunciando el final del camino. Clara cerró los ojos. «Dios mío, si me vas a llevar, hazlo rápido. Pero si aún hay propósito para mí, mándame una señal, algo, lo que sea». Y entonces la corriente se agitó. No era por el cauce, no era por el viento, era otra presencia, firme, poderosa. El caballo había entrado al agua. Nadó con fuerza, contracorriente, impulsando su cuerpo contra el empuje del río. Sus músculos se tensaban bajo el sol y su respiración era profunda y rítmica. Nadie le había dado una orden, no había una cuerda que lo guiara, solo fe, pura fe. Clara no podía verlo bien desde donde estaba, pero lo sentía, podía escucharlo, podía jurar que ese relincho era un canto, un mensaje del cielo. Las aguas del abandono seguían corriendo, pero ahora ya no la llevaban sola, porque aunque la humanidad la había soltado, Dios no. El sol ya se alzaba con fuerza sobre el remanso, tiñendo de dorado cada hoja de los árboles, cada tejado de lámina, cada gota del río. Las aves revoloteaban sobre el agua, ajenas al drama que se desataba en silencio. Las campanas de la iglesia aún no habían sonado, y sin embargo, el cielo ya estaba lleno de oración. La lancha en la que doña Clara era llevada a la deriva continuaba su descenso. El rugido de la cascada de El Olvido comenzaba a escucharse con claridad. El agua, que al principio era mansa, ahora se volvía impaciente. Golpeaba la madera de la embarcación con violencia y salpicaba el rostro de Clara con ráfagas heladas. Su corazón latía al ritmo del río, entre la fe que sostenía su alma y el temor que apretaba su pecho. Pero no estaba sola. En la orilla, corriendo con pasos potentes y seguros, el caballo marrón la seguía. Su pelaje brillaba con el sol y su crin se agitaba como una bandera de batalla. Sus patas golpeaban la tierra con firmeza, como si cada zancada llevara consigo un propósito más grande que él mismo. No era un caballo cualquiera, no venía de los campos cercanos ni de los corrales del pueblo. Nadie lo había montado jamás, y sin embargo, él sabía a dónde ir. Cada tanto lanzaba un relincho que cortaba el aire. No era un sonido cualquiera, era un llamado, un eco del alma,
como si estuviera hablando directamente con el cielo, como si en sus adentros él también supiera que aquel día no era como los demás. Clara lo veía entre lágrimas. Aunque su cuerpo seguía amarrado, su espíritu ya no se sentía tan solo. Con cada relincho sentía que alguien la escuchaba. Con cada zancada del caballo sentía que su historia aún no había terminado. «Eres un ángel», susurró con la voz entrecortada. «Un ángel sin alas, pero enviado por Dios». El caballo descendió por una pendiente que terminaba en una playa de piedras húmedas. Cuando llegó al borde del agua, no dudó. Se lanzó al río con decisión, rompiendo la superficie como una flecha viva. Nadaba con fuerza, esquivando ramas, luchando contra la corriente. Sus músculos se tensaban y su respiración era pesada, pero no se detenía. La mirada fija, el alma encendida. Clara soltó un sollozo. No podía hacer nada más que mirar. El caballo nadaba hacia ella, como si supiera que ese era su destino desde siempre. No por obligación, no por miedo, sino por compasión, por amor. En un movimiento milagroso, el caballo alcanzó la lancha justo antes de que ésta se acercara a los rápidos. Apoyó su cuello y su lomo contra un costado de la embarcación, y con todo el peso de su cuerpo comenzó a empujar. La madera crujió. El agua se arremolinaba alrededor. La corriente rugía como una bestia, pero el caballo empujaba. Con cada embestida, la lancha se desviaba un poco. Cada metro ganado era una victoria contra lo inevitable. Y Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas mojadas, solo podía repetir una y otra vez: «Gracias, gracias, gracias». Un tronco caído apareció delante. El caballo, con sus patas delanteras, lo empujó contra la lancha, atrapándola por un instante. Fue suficiente. La embarcación quedó atorada entre las ramas y el impulso del río ya no la arrastraba más. El caballo dio una última embestida. Luego retrocedió jadeando, con espuma en los labios. Su mirada, aún cansada, estaba en paz. Como si supiera que había cumplido su misión, Clara quedó suspendida entre la vida y la muerte. Las sogas aún la mantenían inmóvil, pero su alma estaba en libertad. Cerró los ojos, recostando su cabeza contra la borda, por primera vez en horas. Respiró con calma. El caballo salió del agua, subiendo lentamente por la orilla embarrada. El sol lo bañaba por completo, y su silueta, empapada y temblorosa, parecía la de una criatura celestial. Se sacudió, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un relincho largo, poderoso, como una oración lanzada al viento. Fue entonces que un pescador del pueblo, don Julián, que había ido a revisar sus redes río abajo, escuchó el ruido. Alzó la vista y vio la escena: una mujer mayor amarrada dentro de una lancha atrapada entre ramas, y un caballo mojado, exhausto, pero firme, vigilando desde la orilla como un guardián fiel. «¡Virgen Santa!», gritó don Julián, soltando su atarraya y corriendo hacia el río. «¡Es doña Clara! Y ese caballo la salvó». Clara, al escuchar la voz, soltó un suspiro de alivio. No tenía fuerzas para gritar, pero sus ojos brillaban. Todo su cuerpo temblaba, pero su fe, esa estaba más viva que nunca. Don Julián llegó a la lancha y comenzó a cortar las cuerdas con su navaja. Al tocarla, sintió el frío del agua y algo más, una paz rara, como si en ese lugar hubiera ocurrido algo sagrado. «Ya está, doña Clarita, ya está a salvo», murmuró mientras la ayudaba a sentarse. «Pero, ¿quién hizo esto? ¿Y ese caballo? ¿De quién es ese animal?». Clara no respondió de inmediato. Miró al caballo que ahora se alejaba, caminando lentamente hacia el bosque, con paso firme y silencioso. «No es de nadie», dijo ella con voz suave, casi reverente. «Ese caballo es de Dios». Y mientras el río recuperaba su calma y el sol subía un poco más en el cielo, quedó claro que aquel día no era como los demás, porque a veces los ángeles no tienen alas. Tienen crines, patas fuertes y un corazón que entiende cosas que los humanos han olvidado.
El sol ya estaba alto cuando doña Clara fue envuelta en una cobija seca por don Julián, quien temblaba tanto de asombro como de nervios. Había llamado a gritos a unos vecinos que se acercaron corriendo al río con los ojos abiertos como platos. Nadie podía entender cómo esa mujer, que todos conocían como la abuela más noble de El Remanso, había terminado amarrada en una lancha flotando río abajo, y mucho menos cómo un caballo la había salvado. Pero ahí estaba, Clara, viva, el caballo desapareciendo entre los árboles, y una sensación en el aire que nadie podía explicar, como si el mismísimo cielo hubiera intervenido. Don Julián, hombre de 68 años, de piel curtida, manos callosas y voz ronca por el tabaco, ayudó a Clara a recostarse a la sombra de un mezquite mientras llegaban más vecinos con mantas, agua y preguntas. «No entiendo, Clarita. ¿Quién te hizo esto?», le preguntó la señora Tomasa, una amiga de toda la vida, con los ojos enrojecidos del susto. Clara no respondió de inmediato. Estaba débil, pero su mente ya estaba clara. Su mirada estaba clavada en la entrada del bosque, por donde el caballo había desaparecido minutos antes. Era como si aún lo viera, como si su alma no quisiera soltarse de aquella criatura que se convirtió en su ángel guardián. «Fue mi hijo», dijo al fin, en voz baja pero firme. El silencio cayó como un balde de agua helada. Nadie se atrevió a decir nada. Algunos intercambiaron miradas incrédulos. Otros simplemente bajaron la cabeza, sabiendo que Rubén llevaba tiempo caminando por una vereda oscura. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Lo hizo porque su corazón está herido, porque se siente olvidado, porque no supo cómo pedir ayuda. Pero yo no lo odio. Al contrario, pido por él. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, en la parte más alta del bosque, el caballo caminaba entre las hojas secas, lento pero decidido. Su cuerpo aún estaba húmedo y sus patas mostraban el esfuerzo de haber vencido al río, pero sus ojos estaban tranquilos. Frente a él se abría una vereda que los locales conocían como la Senda del Silencio. Nadie solía pasar por ahí, salvo los recolectores de leña o algún joven en busca de aventura. Era un lugar donde se decía que el viento hablaba y que los animales sentían lo que los humanos no podían ver. Y fue ahí, justo en esa vereda, donde el caballo se detuvo. Al fondo, en una piedra grande cubierta de musgo, Rubén estaba sentado, los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos. No había corrido, no había intentado escapar del pueblo, solo había caminado, tratando de entender lo que acababa de hacer, lo que acababa de perder. «¿Qué hice?», se preguntaba en voz baja, apretando los dientes con rabia consigo mismo. «¿Qué clase de hijo soy?». Entonces escuchó el crujido de las hojas, alzó la vista y lo vio. El caballo marrón lo miraba de frente a menos de 5 metros. No se movía, no parpadeaba, simplemente estaba ahí. Rubén se quedó congelado. Algo dentro de él se estremeció. Ese animal, él lo conocía. No de haberlo visto antes, sino de otro modo, como si una parte de su alma ya supiera quién era. «Tú», susurró. El caballo avanzó un par de pasos, no con amenaza, no con miedo, con una calma que desarmaba cualquier defensa. Rubén, sin entender por qué, se levantó. Se sintió pequeño, ridículo, sucio por dentro. «¿Fuiste tú el que...?» Su voz tembló. «¿La salvaste?». El caballo se acercó más. Rubén sintió que su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. El animal lo miró a los ojos, y en ese instante algo se quebró. Rubén cayó de rodillas. Lloró, pero no como lloran los adultos que intentan disimular. Lloró como niño, como cuando se perdió en el monte a los 7 años y fue su madre quien lo encontró temblando entre los matorrales. Lloró como si su alma se abriera en canal, como si toda la oscuridad que había cargado por años saliera de golpe por los ojos. «Perdóname», dijo entre sollozos. «Perdóname, mamá». El caballo no se movió, solo bajó un poco la cabeza, como si comprendiera, como si ese momento de quiebre fuera parte de algo mucho más grande. Y entonces ocurrió. Rubén se levantó,
sin secarse el rostro, sin vergüenza, sin más que su corazón desnudo. Miró al caballo, dio un paso hacia él y alzó la mano con cuidado. El caballo permitió el contacto. Su hocico tocó la palma de Rubén con una suavidad sagrada. Fue el primer gesto de redención. Desde lo alto del monte, el viento sopló con fuerza, agitando la crin del animal y la camisa suelta de Rubén. Un rayo de sol se filtró entre los árboles, iluminando la escena como si el cielo mismo quisiera dejar testimonio, porque a veces los milagros no llegan con truenos ni con fuego, a veces llegan en forma de caballo, y otras veces con un hombre roto arrodillado, decidiendo que es hora de volver a casa. Esa mañana, las calles del Remanso se llenaron de murmullos. No era día de fiesta ni feria, pero la gente salía de sus casas como si algo los llamara. Los primeros que vieron a doña Clara regresar al pueblo corrieron la voz. Venía envuelta en una manta, pálida, pero viva, y al parecer había sido encontrada atada en una lancha, sola y salvada por un caballo. La noticia se esparció más rápido que el canto de los gallos al amanecer. Ancianas se persignaban al escuchar el relato. Hombres rudos del campo se detenían a medio paso, con la boca entreabierta, y los niños, con los ojos muy abiertos, preguntaban si el caballo tenía alas, como los de los cuentos. Doña Clara, sentada sobre una silla de madera bajo el porche de la señora Tomasa, recuperaba lentamente las fuerzas. Sus manos seguían temblando un poco, pero sus ojos estaban más firmes que nunca. A su alrededor, vecinos se acercaban con termos de café, con flores del jardín, con lágrimas en los ojos. Era como si todo el pueblo hubiese despertado de un largo sueño y entendieran, al fin, el valor de esa mujer que había dado tanto sin esperar nada. «¿Qué pasó, Clarita?», le preguntó don Gaspar el panadero, con voz conmovida. «¿Quién te hizo eso?». Clara no respondió de inmediato. Miró al cielo, como buscando permiso para hablar. Luego bajó la vista y dijo: «Fue Rubén, mi hijo». Un suspiro colectivo cruzó la calle como una ráfaga. «Pero no lo odien», agregó de inmediato antes de que alguien abriera la boca. «Él está perdido, lleno de dolor, de cosas que nunca dijo. Yo lo perdoné antes de que me soltara al río, y lo volvería a perdonar 1 y 1000 veces». La gente no sabía cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada con culpa. Otros, indignados, movieron la cabeza. «¿Y el caballo, Clarita? ¿Dónde está ese animal?», preguntó un joven. Clara sonrió. Una sonrisa que no venía de los labios, sino del alma. Se fue al bosque, pero no era un caballo común. No tenía dueño, no tenía marca, no tenía miedo. Llegó justo cuando el río iba a tragarme. Nadó hasta mí y me salvó. Los murmullos volvieron a estallar. Un caballo salvando a una mujer amarrada, a punto de caer por la cascada. Don Julián, aún con la ropa mojada de cuando sacó a Clara del agua, levantó la voz. «Yo lo vi. Ese animal se metió al río como si supiera lo que hacía. Nadie lo llamó, nadie lo obligó. Y no fue por instinto, fue por algo más. Por fe», interrumpió doña Clara. «Dios lo mandó, porque cuando el ser humano olvida a su madre, cuando un hijo se pierde por dentro, es cuando Dios usa lo que tenga que usar para recordarnos que no estamos solos». En ese momento, un silencio distinto cubrió al pueblo. No era sorpresa, era reverencia. Y fue entonces que, como si todo estuviera escrito por una mano invisible, el sonido de cascos se escuchó al fondo de la calle. Lento, firme, seguro. Todos voltearon. Desde la entrada del Remanso, donde el camino de tierra se une con la plaza, apareció la figura del caballo marrón. Su pelaje brillaba con el sol de media mañana. Su andar era pausado, majestuoso, y su mirada, esa mirada de animal sabio, seguía firme, profunda, como si supiera exactamente a dónde iba. Los niños corrieron hacia él, pero ninguno se atrevió a tocarlo. Lo veían como si vieran a un ser sagrado, como si ese animal llevara algo más que fuerza en su lomo.
El caballo se acercó hasta la casa donde estaba Clara. Al llegar frente a ella, se detuvo. La miró. No se movió. No relinchó. No hizo ningún gesto brusco. Clara se puso de pie con ayuda de Tomasa. Dio un paso, luego otro, hasta que quedó frente a frente con él. «Gracias», le dijo tocando suavemente su frente. «Gracias por no abandonarme cuando todos lo hicieron». El caballo bajó la cabeza, cerró los ojos por un instante, y en ese pequeño gesto, toda el remanso entendió. Ese no era un animal cualquiera, ese era un instrumento, un mensajero, un ángel sin alas. El párroco del pueblo, el padre Clemente, que había llegado al escuchar el alboroto, se quitó el sombrero y dijo en voz alta: «Este caballo nos recordó que Dios obra como quiere y con quien quiere, a veces a través de nosotros, y otras a través de lo más puro de su creación». Nadie respondió. Solo se escuchaba el viento pasar entre las ramas. El caballo se quedó un momento más. Luego giró con calma y comenzó a caminar de regreso por donde vino. Nadie lo siguió, porque en el fondo sabían que había cumplido su misión y que su historia ya era parte de algo mucho más grande que ellos. Era ya por la tarde en el remanso. El sol comenzaba a bajar, tiñendo las fachadas de las casas de adobe con un tono cálido, casi dorado, como si el pueblo entero estuviera envuelto en una luz suave de justicia y revelación. Las campanas de la iglesia repicaban lentamente, llamando a una reunión inusual convocada por el padre Clemente y algunos de los vecinos más cercanos a doña Clara. La noticia se había esparcido como fuego en hojarasca seca. La mujer más respetada del pueblo había sido abandonada en el río por su propio hijo. La plaza central, con su kiosco de hierro forjado y bancas de madera desgastadas por los años, se llenó de vecinos con rostros serios, curiosos, incrédulos. Algunos llevaban sombreros en la mano como señal de respeto. Otros simplemente cruzaban los brazos con el ceño fruncido, sin saber cómo procesar lo que estaban a punto de escuchar. Doña Clara llegó acompañada por la señora Tomasa, su bastón de madera golpeando levemente el suelo con cada paso. Aunque todavía se notaba débil, su mirada estaba firme. Esa mujer no había sobrevivido al río ni al abandono para quedarse callada. Subió lentamente los escalones del kiosco y se paró frente al pueblo, con la frente en alto. «Buenas tardes», dijo, su voz suave pero clara. «Gracias por venir». Un silencio respetuoso llenó el aire. «Hoy no vengo a señalar a nadie. No estoy aquí para sembrar odio, ni para pedir castigos. Solo quiero decir la verdad, porque la verdad también sana». Tomó aire, apretando con fuerza el escapulario que colgaba sobre su pecho. «Mi hijo Rubén fue quien me llevó al río. Fue él quien me amarró mientras dormía, quien me empujó a la corriente y me dejó a la deriva», dijo sin temblor, como quien arranca una espina del alma. «Pero también fue mi hijo, a quien yo cargué en brazos cuando tuvo fiebre, a quien defendí en la escuela cuando lo culpaban sin razón, a quien abracé cuando lloró por primera vez por una muchachita que le rompió el corazón». Varias personas se cubrieron la boca, otros bajaron la cabeza. «Rubén está herido». Su corazón se llenó de resentimiento por cosas que nunca dijo en voz alta. Por celos, por abandono, por sentirse menos, y aunque nada justifica lo que hizo, yo decidí perdonarlo. Porque si yo, su madre, no lo hago, ¿quién lo hará? El padre Clemente subió al kiosco y colocó una mano en su hombro. «Gracias, doña Clara. Su perdón es un acto de fe más fuerte que cualquier sermón que podamos dar». En ese momento, una figura apareció al fondo de la plaza. Todos se giraron. Era Rubén. Venía caminando despacio con los pies llenos de polvo, la camisa sucia, el rostro desencajado. Su presencia hizo que algunos hombres se pusieran de pie de inmediato, tensos, preparados para decirle sus verdades. Pero algo en su postura, en sus ojos rojos y su caminar derrotado, detuvo a todos. Rubén subió los mismos escalones del kiosco, se detuvo frente a su madre.
No dijo nada al principio. Solo cayó de rodillas, bajó la cabeza y lloró. «Perdón», dijo con voz quebrada. «Perdón, mamá. No hay palabras para lo que hice. No las hay. No soy digno ni de estar aquí. No merezco tu perdón, ni el de nadie». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se inclinó con dificultad y le levantó el rostro con ambas manos. «Eres mi hijo, y si Dios me salvó, fue para decirte esto mirándote a los ojos. Aún puedes cambiar, aún puedes ser mejor. Porque la oscuridad no se vence con más oscuridad, sino con luz». Los presentes, antes dispuestos a juzgar, comenzaron a llorar también, porque en esa escena no había un criminal y una víctima, había un hijo perdido y una madre que eligió amar por encima de todo. «Perdóname a mí también», dijo Rubén, ahora de pie, mirando al pueblo, «por haberles fallado, por haber fallado a la mujer que más me amó. Yo no merezco compasión, pero quiero recuperarme. Quiero trabajar por ella, por ustedes, por mí». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que llega cuando el alma se acomoda de nuevo, cuando las piezas caen en su lugar. Un niño pequeño se soltó de la mano de su madre, se acercó a Rubén y le entregó una flor silvestre. El gesto rompió la tensión. «Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo don Julián desde una de las bancas. «Siempre que haya arrepentimiento verdadero», agregó una señora desde el fondo. El padre Clemente levantó ambas manos. «Que esta tarde quede marcada en nuestra memoria, no como el día de una traición, sino como el día en que el amor venció al odio». Y mientras el sol seguía bajando, dorando los rostros mojados por el llanto, alguien notó una silueta en lo alto de la colina que rodeaba el pueblo. Era el caballo marrón, quieto, inmóvil, observando desde lejos, como si quisiera asegurarse de que la verdad había sido dicha, como si necesitara ver con sus propios ojos que el milagro que ayudó a cumplir no fue en vano. Era una noche templada en el remanso. El cielo estaba despejado, como si incluso las nubes hubieran decidido apartarse para dejar al pueblo respirar un poco de paz. La plaza se había vaciado poco a poco, pero la emoción del día seguía latente en cada rincón. Algunas personas seguían conversando en voz baja, como si les costara soltar lo que acababan de presenciar. En las casas, las luces titilaban detrás de las cortinas, y el eco del perdón de doña Clara seguía resonando como campanas en los corazones. Rubén estaba sentado en el borde de la cama de su infancia, la misma donde años atrás soñaba con ser jinete, con recorrer montañas, con ser valiente. Ahora, en ese mismo cuarto de paredes cuarteadas, rodeado de recuerdos enmarcados y silencio, sentía el peso de algo que ya no podía evitar, el juicio de su propia conciencia. Las palabras de su madre no dejaban de repetirse en su cabeza. La oscuridad no se vence con más oscuridad, sino con luz. Tapó su rostro con ambas manos. Había llorado tanto que ya no tenía lágrimas, pero sí una culpa que le apretaba el pecho, como si alguien le estuviera sujetando el corazón con puños de piedra. La puerta se abrió lentamente. Clara entró con paso lento, arrastrando el bastón. Traía consigo una vela encendida que colocó sobre la cómoda. La llama proyectó sus sombras en la pared, como si los años pasados volvieran por un instante a rodearlos. Rubén levantó la vista, avergonzado. Quiso ponerse de pie, pero ella negó con la cabeza y se sentó frente a él en una silla de mimbre. «Mamá», empezó él, pero la voz se le quebró. «Shh», susurró Clara. «No digas nada todavía. Escúchate primero». Él frunció el ceño, confundido. «¿Escucharme?» «Sí, hijo», dijo ella con dulzura. «Porque el ruido más fuerte no es el de la culpa, ni el del miedo, ni el de las voces del pueblo. El ruido que más lastima es el del alma cuando se quedó sola por tanto tiempo que ya no sabe cómo hablar. Y tú llevas años sin escucharte». Rubén bajó la mirada. Los recuerdos lo golpeaban como olas. Aquella vez que su madre vendió su costurera para pagarle una operación al menor de sus hermanos.
El día que él llegó borracho y ella lo esperó sin decir una palabra, solo con una taza de café. La carta que ella dejó bajo su almohada cuando él se fue a trabajar a la capital y no volvió por meses. «Yo pensaba que me habías olvidado», dijo en voz baja, «que ya no te importaba si me iba o si me quedaba. Me dolía ver que te desvivías por todos, menos por mí. Pero ahora entiendo que yo mismo me alejé. Tú querías que te buscara, pero sin decirme que estabas perdido», respondió Clara, con un suspiro profundo. «Y a veces, hijo, aunque una madre sepa que su hijo se está ahogando, no puede lanzarse si él no quiere que lo salven». Rubén se cubrió los ojos con ambas manos. Su cuerpo temblaba, pero por primera vez no era de rabia, era de alivio, de dolor soltándose, de cadenas rompiéndose. «Mamá, no merezco nada, ni estar aquí, ni tus palabras, ni tu perdón». Clara se levantó lentamente, con el bastón en una mano y el alma en la otra. Se acercó a él, puso su mano temblorosa sobre su cabeza como cuando era niño y dijo: «Lo que mereces, Rubén, es empezar de nuevo, pero esta vez con verdad, sin excusas, sin máscaras, con humildad, porque el que reconoce su error, hijo, ya empezó a cambiar». Él la abrazó, no como adulto, sino como ese niño que había quedado congelado en el tiempo, esperando ese abrazo por años. Y ella lo sostuvo, no con los brazos, sino con el corazón. Afuera, el viento soplaba suave, y en la colina, muy a lo lejos, una silueta familiar se recortaba bajo la luna. El caballo marrón seguía ahí, de pie, como si esperara este momento, como si supiera que su tarea aún no estaba completa. A la mañana siguiente, Rubén se levantó temprano. Fue hasta la parte trasera del terreno donde su padre alguna vez construyó un pequeño corral abandonado. Con martillo y clavos comenzó a repararlo. No porque alguien se lo pidiera, sino porque necesitaba construir algo con sus propias manos. Algo que no fuera destrucción. El caballo apareció cerca del mediodía, como guiado por un lazo invisible. Se acercó sin miedo, y Rubén, sin palabras, se arrodilló frente a él. «No sé quién eres, ni de dónde vienes, pero gracias. Gracias por salvar lo que yo mismo quise destruir». El caballo inclinó la cabeza, le rozó la frente con el hocico, y en ese gesto, sin voz, sin lenguaje, Rubén entendió que aún había esperanza, que aún se podía sanar lo roto. Porque a veces el juicio más duro no es el que viene del pueblo, sino el que ocurre cuando uno por fin se mira al espejo y decide cambiar. Pasaron algunos meses desde aquella tarde inolvidable en el remanso, cuando un pueblo entero fue testigo del perdón más puro que una madre puede ofrecer y del milagro más silencioso que Dios puede regalar. La historia de doña Clara, su hijo Rubén y el caballo marrón ya no era solo una anécdota, era parte viva de la memoria del lugar. En la tiendita, en las bancas de la plaza, en la fila para las tortillas, la gente contaba lo sucedido con respeto, con humildad y con un dejo de esperanza en la voz. Pero mientras los días corrían, algo hermoso comenzó a tomar forma a las afueras del pueblo. Justo donde el río El Suspiro dobla hacia los campos de maíz. Era un terreno olvidado, donde antes crecía maleza y se tiraban escombros. Ahora, bajo el sol que bendice las buenas intenciones, se estaba construyendo algo diferente, algo con alma. Rubén, con las manos llenas de tierra, clavos y fe, levantaba una a una las paredes de madera. Ayudado por jóvenes del pueblo, por don Julián, por la señora Tomasa y hasta por los niños que llevaban cubetas de agua, estaba edificando un lugar que no tenía precio, pero sí propósito, un santuario, no una iglesia, no un corral, no un centro comunitario, un santuario para la vida, para la reconciliación, para los animales abandonados, para los que han perdido el rumbo, para los que necesitan recordar que Dios aún habla, incluso a través de un caballo. Doña Clara lo llamó Santuario Esperanza,
Al principio, algunos pensaron que era una idea muy romántica, pero cuando vieron al caballo marrón regresar cada tarde y quedarse en silencio cerca de la entrada, entendieron que ese lugar no era cualquier cosa. El animal nunca se dejó montar, nunca entró al corral, solo observaba, a veces pastaba, a veces se quedaba quieto, como si vigilara, como si protegiera algo sagrado. Rubén construyó una cruz de madera que clavó junto a la entrada, le talló con sus propias manos las palabras que su madre había dicho el día del perdón. La oscuridad no se vence con más oscuridad, sino con luz. Las visitas comenzaron a llegar. Gente de pueblos cercanos venía a ver al caballo del milagro, a pedir una oración a Doña Clara, a dejar flores, a contar sus historias de dolor. Y poco a poco, el terreno seco se llenó de bancas rústicas, de árboles jóvenes, de jaulas abiertas donde se recuperaban animales rescatados. Pero lo más bello era el silencio del lugar. No un silencio vacío, sino uno lleno de presencia, de paz. De esa sensación que uno siente solo en lugares donde habita algo más grande que lo humano. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las ramas del mezquite más viejo del terreno, Doña Clara estaba sentada en una mecedora, envuelta en su rebozo celeste, mirando al horizonte. Rubén llegó con una canasta de pan recién hecho y se sentó a su lado. «Hoy vino una señora de San Felipe», dijo él, rompiendo el silencio con voz suave. «Dijo que su hijo la dejó de hablar hace 3 años, pero que después de escuchar lo tuyo, va a buscarlo». Clara sonrió, sin voltear a verlo. Dios toca los corazones como el agua toca la piedra, despacio pero constante. «Mamá», susurró Rubén, «¿crees que algún día todo lo que hice quede atrás?» Ella volteó a verlo con esa mirada suya que abrazaba más que los brazos. «No se trata de olvidar, hijo. Se trata de lo que haces con lo que recuerdas. Tú estás sembrando vida donde antes solo había dolor. Eso ya es redención». En ese momento, el caballo apareció. Caminaba despacio entre los árboles, con su paso firme, su crin al viento y su mirada tranquila. Se detuvo justo frente a ellos. No hizo un solo sonido, solo los miró. Clara se puso de pie con ayuda de Rubén. Caminó hacia el animal, lo acarició con ternura y le dijo: «Gracias, viejo amigo. Sin decir una palabra, lo cambiaste todo». Y por primera vez, el caballo cerró los ojos mientras recibía esa caricia. Rubén también lo tocó, con respeto, con humildad, y sintió algo que no podía explicar, como si al rozar el lomo de ese ser, tocara algo eterno. Esa noche, bajo las estrellas, encendieron una pequeña fogata en el centro del santuario. Los niños rieron, las mujeres cantaron viejas canciones, y los hombres contaron anécdotas de antaño, y mientras tanto el caballo dormía en la sombra del árbol como si supiera que, por fin, todo estaba en su lugar. Porque hay heridas que solo el tiempo y el amor sanan. Y hay lugares que nacen del dolor pero florecen con fe. El santuario Esperanza se convirtió en el corazón nuevo del remanso, y cada vez que alguien preguntaba por el caballo, por la mujer salvada o por el hijo redimido, alguien respondía: «Fue un milagro». Y aquí, los milagros todavía existen. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan poderosa. Si te tocó el corazón, si alguna parte de ti se removió al ver cómo la fe, el perdón y hasta un caballo pueden cambiar un destino, entonces esta historia ya cumplió su propósito. ¿Y tú? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Estás escuchando tu propia conciencia como lo hizo Rubén? ¿O estás dejando que la oscuridad gane espacio en tu corazón? A veces, un pequeño acto de amor puede ser el milagro que alguien necesita. Tal vez ese alguien seas tú. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Crees que los animales también son enviados por Dios para enseñarnos algo? Me encantaría leerte y saber cómo esta historia te hizo reflexionar.
Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana te estaremos trayendo historias que te harán ver la vida con otros ojos. Historias reales, con alma, con emoción y con esperanza. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios nunca llega tarde, solo espera el momento perfecto.